Hola, llegaron de nuevo los lunes, estos lunes que tanto extrañábamos, con el ciclo fermentación junto a Marcelito Cerdán. Hoy retomamos, así que va a ser un gustazo encontrarme vía web con este amigo tan querido, este capo, este conocedor, que lo aprovechamos y que ustedes lo tienen que aprovechar a full, haciendo todas las preguntas y todo lo que necesiten. Ahí Marcelo creo que se conectó, le voy a pedir que me mande un saludito, un dedito. Marce, si yo toco el ver, eh, desaparezco del vivo y bueno, soné. Así que ahí está. Ah, no, es otro Marcelo. Bueno, felices de retomar este ciclo que realmente es fabuloso, es un orgullo tenerlo a Marcelo en nuestras filas. Y hoy vamos a estar hablando de la tendencia en todo lo que respecta a las bebidas, tocando temas que seguramente ustedes van a estar más que atentos y preguntando porque es lo que se viene. Hola, Marce, Hola ¿cómo Graciela, ¿cómo estás? estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, Volvimos todo los bien. lunes. Volvimos los lunes, te extrañaba, Sí, Marcelito, sí. pero bueno, fue una pausa más que merecida por diferentes razones y muchas tenían que ver con la educación, así que cada vez que vos estás involucrado, como nos pasa con Hernán Testa, que este martes también está en otro congreso, en otra cosa que no va a poder estar con nosotros, nos llena de orgullo porque sabemos que tenemos a los pesos pesados. No Wow. tiene que ver Y con si el sigue, peso, no, no, ¿eh? si sigue la No, cuarentena no, va a no, ser en todo sentido, ¿no? no fue esa la intención, no fue la intención. Pero bueno, felices y realmente me encantó la propuesta de estos ciclos que van a venir en este mes que continúa. Me parece fabuloso porque realmente las nuevas tendencias son importantes y a su vez uno tiene que estar atento a nuevas opciones, ¿no? A estar reinventándose quizás con alternativas, ¿no? Sí. Bueno, nos pueden generar un ingreso extra que puedes, digamos, salvar esta situación pandémica y bueno, ir balanceando, ¿no? Sí, más que nada, bueno, vamos a hablar de tendencias, como dijiste, y a veces las tendencias están también muy ligadas a lo que es innovación, ¿no? Y muchas veces en el mundo craft nosotros pensamos en términos de innovación como cervezas con recetas revolucionarias, búsqueda de nuevos flavors, sabores, pero el mundo también cervecero y de las bebidas en general está yendo también por otros caminos, ¿no? Entonces, Claro. ¿por qué no innovar en ese sentido? Y bueno, hay ejemplos realmente de cervecerías que han innovado en varios aspectos, ¿no? Y bueno, vamos, si te parece ya entrar o en Sí, el por tema. favor, Eh, arranquemos. arranquemos nomás. Dijimos hablar de tendencias en el mercado, qué es lo que se viene, discutir un poco si el mundo craft está ajeno o no a todo esto, ¿no? Pero hoy en día, bueno, en el ciclo anterior hemos visto que cuando presentamos los seltzers, que es una bebida que está Sí, muy que de moda en está, Estados Unidos sí, totalmente. y que ya a muchos en Latinoamérica le está empezando a picar el bichito del interés. Ya tenemos Eh, algunos especímenes acá, ¿eh? ya Eh, lo sé, espero probar sí. pronto, lo antes posible. Entonces, mencionamos algunas cosas que eran muy importantes. Que se vienen nuevas generaciones que, digámoslo de una forma, qué sé yo, no sé si es muy lindo, pero vienen formateados de otra forma, ¿no? Y vienen con un grado de comunicación, una absorción de información que nosotros no la teníamos, ¿no? No, no la teníamos. Y sobre todo también se ha evolucionado en muchos aspectos en cuanto a información al consumidor. ¿Qué es lo que consume el consumidor en términos de calorías, por ejemplo, en términos de alcohol, el daño del alcohol, el daño de las calorías, el exceso de azúcares? Bueno, en eso realmente hay mucha información hoy disponible, todavía hay mucho por mejorar. También depende de los países y las cuestiones regulatorias de cada país, ¿no? Pero eso es la consecuencia, como consecuencia de eso también aparecen este tipo de bebidas que son los seltzers, ¿no? Y que ponen también presión sobre otras bebidas, ¿no? Y una de ellas es la cerveza, ¿no? Entonces, Claro. hoy una de las tendencias que podemos hablar están vinculadas a la salud, ¿no? O sea, cervezas
con menos contenido calórico, cervezas con menor contenido alcohólico o sin alcohol. Eh, Eso, por un lado, y después en la segunda parte vamos a profundizar un poco sobre todo lo que es cervezas sin alcohol. Y después también, pero tenemos también una batería de cosas que pueden usarse como innovación. Por ejemplo, primero que nada hay que considerar el contexto también dentro del alcohol, que hay nuevas leyes también. Hay países donde la tolerancia al alcohol es cero, digamos. ¿Qué Claro, significa eso? Que vos no podés tomar cuando salís con tus amigos si vas a manejar, ¿no? Y no tenemos ejemplos muy lejanos. Brasil es el caso. Brasil es cero claro, tolerancia. O sea, entonces, claro. si te encuentran alcohol en sangre, por más que sean niveles muy bajos, estás infringiendo una ley, ¿no? Hay países como Japón que también van por esa tendencia. En Argentina y en Estados Unidos también hay ciertos niveles permitidos que se suponen que no son nocivos, o sea, que no van a afectar los reflejos de una persona y que va a poder manejar sin inconvenientes, ¿no? Pero eso obligó a muchos países a buscar cervezas sin alcohol, a cambiar un poquito, a tener más opciones en el mercado para esos que para mantener esos consumidores, los que después tienen que manejar, ¿no? Después, otra tendencia que es muy importante es que a veces para algunas personas le puede sonar un poquito antipático, pero es algo que hay que tomarlo muy en serio, ¿no? Sobre todo los argentinos, ¿no? Que es los veganos. Claro. Los veganos la gente suele asociar al vegano como una persona que no come nada de origen animal, pero no es así. El vegano realmente es más una filosofía de vida. El vegano no solo consume alimentos veganos, sino que trata de consumir todo lo que pueda vegano, alimentos o no. Por ejemplo, un tejido que sea vegano, evita tejidos sintéticos, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, sí. esa es una tendencia que también vamos a ir a buscar. Entonces, es un concepto mucho más amplio. Ahora, yo, por ejemplo, la cerveza podemos decir que es prácticamente vegana, ¿no? Porque es todo de origen vegetal. En algunos casos se puede usar algunas sustancias como Isinglass, por ejemplo, viene colágeno Quizás el único elemento que puede estar objetado puede llegar a ser la miel, ¿no? Que me eh, parece que los muy extremos no consumen ni siquiera miel, ¿no? puede ser, sí, eso ahí no sé hasta qué punto llega, porque no soy un experto, en Pero realidad, me parece que pero es el único que entra sí, y en el algunos también límite. otros productos que se utilizan para facilitar el proceso, como el Isinglass, que es bastante común, que se utiliza para clarificar, como agente fining, Ajá, en algunos se utilizan gelatina también, que son productos claro, derivados de animales, ¿no? Entonces, en esos casos, claro. digamos que es muy sencillo convertir una cerveza en un producto totalmente vegano, digamos. En ese aspecto no es complicado. Pero la pregunta es, si el vegano está asociado, ese movimiento está asociado con una filosofía de vida, ¿qué pasa, por ejemplo, en una gran cervecería, por ejemplo, donde sus empleados van al comedor y uno les da carne? Digamos, porque, digamos, eso cómo se va a empezar a discutir en el futuro, ¿no? Las empresas van a tener que trabajar en programas para productos veganos, ¿no? Y eso así como la sustentabilidad, también vamos a tener que tener programas amplios para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un movimiento que, digamos, yo creo que va a ir ganando en adeptos y un poco también viene por el lado de la sustentabilidad, ¿no? O sea, es que producir 1 kilo de proteína animal en términos ambientales es terrible comparado con 1 kilo de Tremendo, proteína vegetal, ¿no? Entonces, digamos claro. que el mundo un poco está obligado hoy por hoy A ir cambiando. a consumir menos proteína animal, ¿no? Entonces, eso es un tema que yo imagino, digamos, una cervecería artesanal haciendo hincapié en el movimiento vegano, digamos, pero no un movimiento vegano agresivo que va y ataca a los que consumen productos animales, sino buscándolos desde Sino el punto de vista teniendo, apuntándolo desde el punto de vista de la sustentabilidad. Creo que sería muy interesante, ¿no? También, bueno, otra de las tendencias son, que ya no es tan nueva, digamos, ya viene desde tiempo, pero siempre la cerveza es gluten free, o sea, libre de gluten. Hay mucha innovación, ¿no? Y hay productos en el mercado que permiten convertir cervezas libres de gluten, son algunas enzimas, pero también hay otras materias primas que pueden utilizarse para hacer una cerveza vos sabés gluten free sin que ese tipo de enzimas. Sí, en el grupo, yo creo que en algunos de los encuentros que hemos tenido, no me acuerdo si fue en la South Beer Cup o en este Somos Cerveceros, te presentamos a una Rosarina, que es sí, una cervecera de que acuerdo hoy por perfectamente. hoy ya es juez de la BJCP, viste, una piba
realmente muy preparada y que ella tiene la obstinación de hacer cervezas para celíacos, ¿viste? O Sí, sea, para gente sin TAC. Y bueno, la problemática de lograr un producto que sea rico, sí, porque ahí está la complejidad, ¿no? En cómo exacto. balanceás estos elementos para lograr un producto que te satisfaga, ¿no? Claro, básicamente una cerveza gluten free, digamos, parte de que vos no podés utilizar la materia prima más importante de una cerveza, que es la malta, ¿no? Claro, Entonces, la malta de cebada me refiero, ¿no? Entonces, vos claro, podés sí, sí. reemplazarla por malta de otros cereales que no tengan gluten, ¿no? Bueno, hay alternativas también con enzimas, pero digamos, vos podés hacer una cerveza normal y aplicar esa enzima. No obstante, no son, para el movimiento craft no es algo muy simpático, ¿no? Y siempre es mucho más glamoroso buscar ingredientes más novedosos, libres de gluten. Yo creo que hay un campo muy interesante todavía por explorar Por ahí. Y aparte teniendo en cuenta que no solamente son cervezas para celíacos, hoy hay gente que no siendo celíaca busca este tipo de productos también, porque lo asocia con eh, algo más saludable, ¿no? Entonces hay un movimiento ahí interesante también para seguir, ¿no? El otro tema que a mí me apasiona también está relacionado con la sustentabilidad. Ya hablé antes con el tema del movimiento vegano, ¿no? Pero también tenemos un ejemplo en Argentina. No sé si querés comentarlo vos. En el sur, en la Patagonia. Ah, sí, por Sí, supuesto. sí. Nosotros estábamos asombrados, te diría, de hace muchos años con la gente de Manouche. ¿Estás hablando de ellos? No, creo que era en Meriquina. No sé si. Espera, está bien, vamos por Sí, partes. sí, En Bariloche nosotros conocemos a Manouche, que él en cuanto digamos, a todo lo que es el cuidado ecológico, sí. ellos lograron hacer una planta para el tema de los desechos, eh, mucho antes que otros. Y es más, tienen toda una cadena digamos, de la utilización para determinados animales, de determinadas cosas que se van desechando porque no todo es bueno para todos. Exacto. Entonces, tienen todo un sistema. Pero sí, vos estás hablando de me taré en este momento, pero bueno, estamos hablando de una cervecería que está plantada en un lugar donde no hay luz eléctrica y decidieron ahí hacer cerveza y por lo tanto tienen que hacer todo con paneles solares y hicieron una instalación que es extraordinaria y bueno, es como entender que las cosas a veces se nos complican, pero cuando vemos eso nos damos cuenta que es mucho más fácil Claro. donde estamos a pesar de la complicación que tengamos, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, Nusque, la cervecería se llama Nusque. no, que bueno, sí. No recordaba el nombre, pero recuerdo muy bien a Sí, la sí, sí, gente. Un gracias, saludo para Marce. ellos. Vos sabés que no sé por qué me vino primero Manulla en la cabeza No, bueno, yo a pero Martín bueno, lo conozco y sé que es un obsesivo sí, de ese tipo de cosas, sí, realmente. sí, Y sí, de paso, bueno, si algún sí, momento escucha, le mando saludos, ¿no? sí, Eh, un tipazo. bueno, y realmente el tema de la sustentabilidad a mí me fascina, ¿no? Porque, bueno, también implica utilizar energías renovables y un montón de cosas que, digamos, uno también lo puede utilizar como filosofía, ¿no? De una cervecería, ¿no? Hoy nosotros, por ejemplo, cuando pensamos en el mundo craft, como dije al principio, pensamos en usar el mejor lúpulo, producir una bomba aromática. Bueno, pensamos en cosas transgresoras desde ese punto de vista. Pero cuando hacemos un dry hopping de una New England IPA, qué sé yo, hay gente que puede usar una barbaridad, 30 gramos de lúpulo por hectolitro, una barbaridad, ¿no? Sí, una barbaridad. No, mucho más, mucho más. ¿Qué ocurre? Es tan poco lo que se aprovecha de ese lúpulo, tan poco lo que se aprovecha, ¿qué pasa con el resto? ¿No? Entonces, desde Claro. ese punto de vista, son bombas aromáticas, son muy atractivas desde el punto de vista del producto, pero desde el punto de vista de la sustentabilidad es cuánto uno desaprovecha el material de lúpulo, ¿no? Y claro, uno dice, bueno, a la larga es material vegetal, digamos, no es tan complicado, pero uno para cosechar ese lúpulo, uno tiene que ingresar maquinaria, usa diésel o algún combustible fósil, después uno tiene que secarlo, utiliza combustible fósil. Entonces, realmente son cervezas que van dejando una huella de carbono que son importantes, ¿no? Entonces, yo pienso en un futuro una cervecería craft que informe cuáles son las emisiones del producto que te estás tomando, que un consumidor pueda en el futuro realmente pensar, hacer la elección de una cerveza
primero, obviamente, sabor y aroma siempre va a ser algo importante, pero también entre cervezas y parecidas, que elija aquella que tiene, que impacta menos negativamente el ambiente, ¿no? Eso claro. creo que es muy, muy importante. Son conceptos que todavía no están muy aprovechados en la industria craft, ¿no? Como filosofía. Y bueno, quizás en el futuro venga, ¿no? No, como dije antes, la diferenciación no solo viene por productos extraordinarios desde el punto de vista aromático, ¿no? Sino también por este tipo de filosofías, ¿no? Eh, Cuando nosotros hablamos inclusive de las cosas orgánicas y de los cuidados, cuando nombramos en uno de tus ciclos a Rodenbach, y yo te decía que la madera de los toneles la iban reutilizando y después terminaba en llaveros, o sea, cómo sí, continuaban utilizando las cosas. Todo suma, Marcelito, de lo que vos estás hablando. Lo que pasa es que claro, acá creo yo que todo llega muy lento, y que inclusive que yo tuve que buscar, porque la palabra que vos pusiste era footprint, y eso es huella de carbono, claro. y entonces me fijé de qué se trataba esto. Yo no sé cuántas empresas Pocas, vos grandes, sabés que ¿eh? hace, creo que fue el año pasado, me tomé un vuelo en Canadá, un vuelo doméstico. Cuando compré el ticket, la empresa me pasa el recibo y una leyenda importante decía, usted por este viaje eh, va a producir tanto de dióxido de carbono. Entonces, y No, después hacía una referencia al programa de sustentabilidad que tenía la empresa, ¿no? Entonces, yo opino que en el futuro, digamos, importante, muchas empresas van a informar eso en sus productos, ¿no? Así como hoy informamos las calorías en los claro, productos. Yo me fijo en las claro. calorías, no sé vos, pero yo me fijo en Sí, las yo calorías. soy una obsesiva Sí, total, claro. total. En el futuro vamos a tener acceso también a esa información. Entonces, yo creo que es un tema que se viene y es muy importante. O sea, no en vano hay una meta para reducir emisiones eh, que intenta no tener más emisiones positivas hacia el año 2050. ¿Cómo va a llegar la humanidad? No lo sé, ¿no? Pero, digamos, esto se logra obviamente con granitos de arena de cada uno. O sea, Y no, nosotros no, viejitos, viejitos, pero vamos a estar por ahí. ya vamos a seguir con el ciclo de los lunes, parece. Pero me parece que llegamos. Si seguimos Llegamos bien, así, bien. llegamos. Sí, Vamos, vamos. llegamos, llegamos, vamos, vamos. Bueno, Sí, otro tema muy importante que también está relacionado un poquito con todo lo que dije anterior, se lo llama clean label, o sea, vendría a ser como una etiqueta limpia, ¿no? Y donde ajá, se trata de informar todo al consumidor, ¿no? Hay mucha también controversia respecto a los microorganismos o a los organismos genéticamente modificados, entonces hay muchos países con regulaciones muy estrictas. Uno de los países con... está saludando Occidenta. Le mando un gran abrazo. Sí, a los Eh, chicos, sí. A entonces, Marcelito y a Marco. Mm. bien, un abrazo a ellos. Entonces, es realmente importante, vos sabés que hay ya levaduras cerveceras en el mercado que son genéticamente modificadas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y esto genera una gran controversia. Hay que informar o no al cliente, al consumidor que está tomando una cerveza fermentada con una levadura genéticamente modificada. Hay países que lo obligan a hacer, Estados Unidos es mucho más relajado al respecto, de hecho ya hay algunas empresas que están comercializando algunas levaduras, alguna por ejemplo que elimina el diacetilo, digamos, que no produce Ajá. diacetilo, tiene un mecanismo de Mirá. eliminación de diacetilo. Otras levaduras que producen aromas similares a lúpulos. Obviamente son productos que están prohibidos en la mayoría de los países de Latinoamérica porque tienen que ir con una regulación muy estricta, digamos. Uno puede tener problemas muy serios utilizando esos productos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, cuidado con eso, pero eso ya No es existe, el la verdad país que indicado. Mm. exactamente. Entonces, bueno, básicamente esas son las cosas que yo creo que se viene en forma muy intensiva. Yo ya veo algunos ejemplos de cervecerías que están apuntando a programas específicos de sustentabilidad, que van con conceptos muy novedosos, cervezas más saludables, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver algunos, ¿no? Pero básicamente lo que me interesa mucho en esta charla es plantear un poquito el tema del alcohol, ¿no? El tema del alcohol, porque es una tendencia fuerte que se viene, cerveza sin alcohol, ¿no? Sí, Y para eso ya sé. sí.
Sí, no, es interesante. Yo me puse a leer porque vos sabés que yo necesito informarme antes de tener la charla contigo, Sí. y me gustaría que desasnemos algunos, no sé, algunas ilusiones que se puede llegar a pensar que la cerveza cero, cero existe. Según lo que yo leí, no podés tener cero, cero, cero de alcohol en la cerveza porque es una fermentación y siempre puede haber un azúcar residual o algo que te eleve eso. Capaz que lo que yo te estoy diciendo está mal, ahora cambiaron las cosas, pero bueno, estuve husmeando y es muy interesante. Son muy bajos los niveles que yo leí de alcohol, pero no el cero. Bueno, vamos a ver esos temas. Depende mucho también de cómo es la regulación, ¿no? Vos a veces ves cerveza Bueno, cero, depende mucho de la regulación de los distintos países que no es la misma, ¿no? Ahora vamos a discutir ese bueno, punto, ¿no? vamos a desglosarlo. Exacto, Es exacto. muy Pero, interesante, pero porque después te voy a chusmear, no te lo voy a decir ahora, te voy a chusmear después que hubo un ida y vuelta entre un Instagram con inclusive un cervecero industrial que él dijo, yo hago una cerveza cero cero, o sea, cero, no tiene nada de alcohol. Y yo entre mí no le creo, pero bueno, lo bueno, hablamos. Vos vamos a empezá. hablarlo ahora, ¿no? Pero, digamos, todo el mundo sabe los efectos que tiene el alcohol sobre la salud, ¿no? Digamos, Sí, no quiero profundizar mucho en el tema, ¿no? Pero por eso también se están empezando a buscar productos con menos alcohol o sin alcohol, porque la gente quiere seguir tomando, porque más allá del alcohol, la cerveza es una bebida sociable, ¿no? Entonces vos estás en una mesa o con amigos, todos tomando cerveza y vos no tomás porque no querés tomar alcohol, no, tenés alternativas hoy, ¿no? eso es Eh, buenísimo. pero aparte, digo que la gente, muchos lo conocen, pero muchos no. La cerveza realmente tiene, el alcohol tiene muchas calorías, ¿no? O sea, tenés más o menos 7,1 calorías por gramo de alcohol, digamos. Eso es lo que Te produce, lo ¿no? diga, Marcelo, te lo pido, no te lo Es digo. mucho, mucho, mucho. Yo hice una cuentita acá que la estoy viendo, mira, 500 mililitros de IPA, medio litro de IPA de 7,5% alcohol, tiene 37,5 mililitros de alcohol puro. Eso equivale a 210 calorías, ¿ok? Solo por el alcohol. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Que eso, vos te tomás una IPA medio litro y estás cubriendo solo con el alcohol de la IPA el 10,5% de las calorías del día. Sí, ¿Mm? ya sé, los 2000 y pico que Asumiendo podés conseguir. los Sí, sí, 2.000 que sí. puedes consumir, ¿no? Sí, O sí. sea, un vasito de una IPA, ¿entendés? Un vasito de una pinta de una IPA te cubre solo el alcohol, porque a eso después le tenés que tomar, Estoy, ya lo sé. sumar Pero azúcar y yo te sumar digo, proteína. mira, ya que estamos, y así va a estar este ciclo, te lo digo, porque Sí. vamos a pelear, una media luna, una media luna tiene cerca de 400 calorías. Es una locura. Es Sí, una sí, locura. es una Entonces, en ese balance yo me tomo la pinta. y por Te supuesto. lo digo, En ese ya balance, lo sé, por ya lo supuesto, sé, por supuesto. ya lo sé. Más o menos para que tengas una idea, también un gramo de azúcar tiene 4 calorías, ¿no? O sea, un gramo de grasa, 9 calorías, y un gramo de proteína también 4 gramos. El alcohol está en 7,1 calorías por gramo, más o menos, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo algunas estadísticas interesantes. Por ejemplo, si vos te tomás 4 botellas de vino al mes, una por Sí, semana, que hay mucha gente que es muy común eso en la Argentina, ¿no? sí, porque te tomas una copita, una copita, Está, una copita. sí, de hecho, digamos, es más que el consumo per cápita, pero, digamos, la gente, digamos, que toma vino con soda todavía de la vieja guardia, mucha gente toma esa cantidad de vino sin problema, ¿no? Pero eso, 4 botellas de vino al mes significan 27.000 kilocalorías, equivale a comer 48 Big Macs, ¿ok? Eso es lo que tengo, ¿no? Es 2 pintas de cerveza, 5 pintas de cerveza a la semana son 44.200 kilocalorías. O sea, si vos por un año te consumís 5 pintas de cerveza por semana, incorporás a tu dieta 44.200 kilocalorías. Eso implica que vos tenés 22,1 días de consumo de calorías cubierto con eso, del año, ¿entendés? Estoy complicado, estás No, poniendo todo mensaje de llanto, ¿viste? Estoy complicado. claro.
8 Big Mac. Bueno, Están pero todos llorando. obviamente No, ¿qué vas a hacer sigo con llorar? la Yo misma, no quiero llorar. prefiero tomarme la cerveza. Sí, Estuve jugando con algunos datos, inclusive, pero eso yo lo voy a dejar para la próxima charla. bueno. Digamos, que tomé, lo voy a dejar ahí picando, ¿no? Tomé cervezas y calorías en el mercado y tracé una línea para ver cómo aumentan las Ay, calorías en función de, del grado alcohólico, ¿no? Y cuáles son las ajá, calorías aportadas por el alcohol, ¿no? Son datos interesantes, después lo vamos a revisar bien, pero por ejemplo, si vos tenés que una cerveza de 5% alcohol, el alcohol solo te aporta 99 calorías. ¿Sí? El alcohol solo. O claro. sea, 5% de alcohol, estoy hablando de una cerveza de 355 mililitros. ¿Sí? Sí, sí, Es una latita, ¿no? sí, sí, sí. Eso te aporta 99 calorías. ¿Te acordás cuando hablamos de los seltzers? Que Sí, buscaban, una de las cosas más importantes eran que mencionaban debajo de 100 calorías. es por eso, llegaban a ese límite de alcohol, Ese ¿no? producto tenía 5% de alcohol y nada más. Y flavors, que Claro, no tienen calorías. Por lo tanto, justo estaban ahí en el límite. O sea, ahora, la cerveza aparte tiene todo adicionales. Y en sí, promedio, ahí ya te sube, ahí te claro, en sube, porque no promedio es una cerveza, agua claro, solo con alcohol. exacto, en promedio una cerveza que tiene 99 calorías, vamos a decir 100 Mm, calorías, por el alcohol, tenés que agregar 200. 54 calorías más en promedio Bueno, me la banco, por, me la banco. por Hago proteínas, 1 hora de carbohidratos, bici. claro, Ti, y lo ti. bajás. Ahora, estoy hablando de 5% alcohol, voy de 99 a 50 Claro. y agrego 54 otras cosas. Y Cuando lo peor es que a mí me gustan las alcoholícas, Marcelo, Bueno, estoy en ahora el asustate. horno. Si querés, lo digo y cortamos inmediatamente. Entonces, cuando vamos a 7% alcohol, las calorías Ay, de a mí me base del gusta alcohol más. son 139. ¿Entendés? Sí, 139. Y le agregás 79 más de todo lo demás. En promedio estoy hablando, ¿no? Cuando voy a 8% alcohol, tenés de base 159 calorías y le agregás 91 con todo lo demás. En promedio, ¿no? ¿Ok? Entonces, y si yo te digo una cerveza de 10 bueno, grados y de ahí alcohol. tendría que haber la curva, pero que más o menos le agregarás ciento y pico de calorías extra, ¿no? En Bueno, vamos al promedio. máximo. ¿Cuánto le dimos? ¿300 Y yo calorías? llegué, mi análisis llegó hasta 10 más o menos, pero vos podés tener Pero más o cerveza menos de 4. 300 calorías, por ejemplo. Sí, tranquilamente llegás, podés con cervezas muy alcohólicas, tranquilamente llegás a las 300 calorías, ¿no? Estoy hablando de un vaso de 355 mililitros, ¿no? O sea, no. Hay que Entonces, moverse más. Hay que moverse hay más. que moverse Yo más. ya sé todo. Todo lo que decís es cierto, pero vos no sabés lo que me cuesta a mí no mirar en la lata la graduación alcohólica. Bueno, Preguntale a Topi. me vas a Soy odiar de después de esto. terror. Voy para la más alta. Nunca me vas a ver con Venga. menos. Bueno, pero Digo, dentro de las más y con altas. el whisky, ni hablemos, del Bueno, whisky ni hablemos, mira, ni hablemos, déjalo pero vos sabés ahí. que el whisky tampoco, el whisky tiene es más, no tiene tanto ese residual que tiene la cerveza, esos carbohidratos, Claro, etcétera, porque es más alcohol, claro. digamos, con flavor, Sí, digamos, ¿no? pero tiene 40. Pero bueno, claro, ahí no tenés cómo escapar, ¿no? No me capo, yo no me capo, Pero a me igualdad de quedo, alcohol, Marcelo. digamos, a igualdad de alcohol, si El vos. tema de hoy me va a hacer llorar. Bueno, pero no importa, corremos un poquito más y listo. No, pero es una información, vamos a hablar en serio, es una información muy importante. Sobre todo, yo siempre te voy a decir lo mismo. En época pandémica estamos todos en una situación económica complicada, los cerveceros lo están, y tener alternativas y saber las tendencias, qué es lo que conviene elaborar, qué le incluyo a mi cuadro de elaboración, qué agrego Sí, para que sea más rico y más tentador para las nuevas tendencias, para lo que viene, como lo que estamos planteando, es muy importante. Esta es una exacto. salida laboral que estás, este, te lo resumo y voy ahí, ¿viste? Es una salida laboral. Perfecto. Claro. Entonces, eh, volviendo al temita, hablo de esas calorías extras, ¿no? Yo te estoy hablando de Ujú. un promedio, vos tenés las calorías base del alcohol y un promedio, pero hoy hay estrategias que vos decís, podés bajar ese extra. ¿Mm? ¿Dónde bajás ese extra? ¿En qué cervezas vos no ves ese extra? Aquellas cervezas, por ejemplo, que no dejan carbohidratos, por ejemplo, la Saison,
que vos consumís todas las dextrinas. Entonces, en ese tipo de cervezas, digamos, si vos tenés una saison de 5 grados de alcohol con una cerveza normal, regular de 5 grados de alcohol, la saison normalmente va a tener menos calorías. ¿Por qué? Porque no tiene la caloría base del alcohol, pero tiene pocos carbohidratos. Digamos, el extra de calorías viene dado por el resto de proteínas que pueda tener, ¿no? Entonces, esa es otra, si vos querés consumir menos calorías, también buscar cervezas de ese estilo. Estilos, claro. Nunca una Imperial Stout. Exacto, ahí moriste. Ahí tenés que correrte. ¡Ahí estás! Ahí tenés que correrte al aeroparque ida y vuelta 30 veces. Bueno. Y después otras versiones es buscar las session, digamos, las versiones de estilos más livianas. Por ejemplo, una session IPA, que son versiones más livianas, ¿no? Que obviamente tienen menos alcohol, ¿no? Esas son alternativas para el consumidor, ¿no? Y que por ahí es bueno que también las cervecerías piensen en función de esos consumidores, ¿no? Pero bueno, ya vamos a otros temas, Grace, así ya no... Dentro del alcohol, vayamos a lo que yo te planteé, a ver si te parece. Primero, si querés explicar un poco parte de lo que significa la elaboración de una cerveza sin alcohol, Sí. ¿no? Que me parece importante porque hay que pensar en tener una alternativa con baja graduación alcohólica para la gente que quiere consumir y no puede tomar alcohol, y entonces cuando está muy, muy bajito, sí puede. Y bueno, esta historia que yo te pregunto, si realmente existe la 0,00000 o es un Bueno, 0,04 o bueno, 0. ahora Hablemos, hablemos de eso, ¿está bien? ¿Cuánto tenemos de tiempo, Grace? Porque, Mira, todavía tenemos 30 minutos. bueno, no, rápidamente, Grace, para que tengas una idea, el mercado de cervezas no alcohólicas fue de 13 billones de euros en Tremendo. 2016. Y se espera que sea 16. Y se espera que crezca a 25 billones de euros, 25 mil millones de dólares en 2024. Estoy viendo O algunas sea que estadísticas. es un mercado que crece absolutamente. Sí, de hecho en Europa ya es mayor al 30%, en Asia Pacífico es mayor de 1.500 millones de euros. Después tenemos, bueno, crece, para que tengas una idea, el 7,5% anual, que es mucho, digamos. Eso implica una tendencia importante, ¿no? Ahora, en Alemania, que es un poco también para empezar a responder esa pregunta que hiciste, Alemania, el mercado interno de Alemania, bueno, estos es del 4% para que tengas una idea, para terminar con esa parte, ¿no? Pero el Mercosur, lo que te decía, una cerveza sin alcohol tiene que ser, que si vos la rotulas sin alcohol, tiene que tener menos de 0,5% de alcohol. Para que tengas una idea, una Quilmes común del mercado tiene 5%, o sea, tiene que tener 10 veces menos alcohol. ¿Okay? Perfecto. Eso es desde el Entendido. punto de vista regulatorio. ¿Cuánto tiene la Perfecto. cerveza? Si tiene 0,3, 0,2, 0,4, justo 0,5, no lo sé, digamos, pero tiene que tener menos de 0,5 para que sea declarada sin alcohol, ¿no? Todo lo demás es con alcohol. Eso es Mercosur, obviamente incluye la Argentina. En Alemania, Europa y Europa, digamos, la Comunidad Económica, el criterio es más o menos similar, ¿no? En Estados Unidos hay una pequeña diferencia. Sin alcohol es cuando vos podés decir algo que no tiene alcohol cuando no tiene alcohol residual detectable. ¿Ok? Ajá. No puede Ujú. tener nada detectable. No alcohólico son productos de hasta 0,5% volumen. Es otro tipo de rotulación. ¿Ok? Entonces vos podés poner no alcohólica, pero puede tener ahí 0,5. En el Reino Unido es un poquito más complejo, más similar a Estados Unidos, pero vos podés decir sin alcohol hasta 0,05%. Mm, Es bajísimo, o sea, 100 veces menos de lo que exige la legislación Perfecto, argentina, ¿no? perfecto. Y Ujú. entonces hay algo que tenga 0,04, se considera que tiene alcohol o no, digamos. ¿Por qué está puesto esta regulación, digamos, de 0,05? Porque realmente es muy difícil obtener cervezas con 0,00000% de alcohol, ¿no? Siempre va a haber Se consigue, un mínimo. Marcelo, Mm. decímelo, No, decímelo. siempre, digamos, algo. Aunque sea un 0,0001 tiene que haber. Sí,
pero, digamos, eso es prácticamente, en cuestiones prácticas, es cero, digamos, ¿no? Ese es el aspecto que hay que considerar, ¿no? Porque, digamos, el pan que consumís por ahí tiene alcohol también, porque hay una Por fermentación eso, alcohólica y por ahí quedó pero alcohol lo que atrapado. pasa es que en la fermentación, o sea, yo estuve leyendo que acá te preguntan Sí, y estuve viendo que hay dos formas de hacer la cerveza sin alcohol o con mm, muy, 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 muy sí, baja graduación alcohólica. Quiero que los expliques, pero al final de todo, cuando la embotellaste, sí. puede pasar que se genere ese 0,001 Sí, de por alcohol. supuesto, por supuesto, por supuesto. El tema es si es necesario llegar a eso. San, san, Claro. san, No, Pero, después te voy a contar, bueno, después te voy a contar. pero el tema es si Vamos. es Mm, necesario llegar a eso, digamos, con una regulación que dice 0,5%, por ejemplo, en el Mercosur, ¿no? ¿Tiene Pero es una sentido? cuestión de No, porque marketing, 0,5% está perfectamente demostrado que no afecta, no tiene ningún efecto sobre la salud, digamos, uno puede estar muy tranquilo, ¿no? Por otro lado, totalmente. vos sabés, la kombucha en Estados Unidos Claro, es un, la kombucha tiene muy poco, pero tiene alcohol, porque es tiene una alcohol, tiene fermentación. alcohol. De hecho, es un gran Claro, problema porque la kombucha, vos sabés que es un té fermentado. Es un té con sí. azúcar fermentado. Actúan un Mm. consorcio de microorganismos, digamos, que producen una transformación que generan después una gran variedad de ácidos orgánicos. Es muy, muy particular. A mí realmente me gusta y normalmente se consume con flavors también, ¿no? La kombucha se caracteriza porque genera una capa Sí, media que muchos la viscosa. asocian con... Sí, es sólida, ¿no? Digamos, no es tan viscosa, pero es una capa de celulosa. Y mucha gente confunde eso con un hongo, ¿no? Pero eso es una capa de celulosa y esa celulosa está producida por una bacteria que se llama Acetobacter psillinum, ¿no? Pero lo importante es que en el mercado americano lo tratan de posicionar como un producto, digamos, no alcohólico, digamos. Saludable. Claro. Y muchas empresas lo han visto como un sustituto natural de las gaseosas. ¿M? Ah, mira. ¿Por qué? Porque se puede comercializar como un producto no alcohólico. ¿M? Pero, digamos, es tan compleja la fermentación de kombucha que, y aparte una de las características, uno de los que los productores de kombucha hacen alarde a la existencia de probióticos, ¿no? Entonces, si vos ahí Claro, aniquilás todo para estabilizar el producto, estás matando todos los probióticos, ¿no? Entonces hay una, claro, que es digamos, lo que te genera salud, vida. exactamente, y es una de las propiedades que realmente utilizan los productores de kombucha para promocionar y posicionar el producto, ¿no? El hecho de que sea no alcohólico, pero a la vez es un probiótico natural. Pero, Totalmente. digamos, eso continúa evolucionando y a veces en los supermercados continúa en proceso fermentativo y se disparan los niveles de alcohol, entonces excedes la regulación y hay muchas veces que el organismo sanitario de Estados Unidos ha detectado que hay productos de kombucha en el supermercado que tienen más alcohol del que declaran y que pasan el 0,5%, ¿no? Entonces, es un gran Qué problema, ¿no? complejidad, qué Exacto. complejidad. Eso Bueno, viene, contanos un poco de los dos métodos, porque acá sí, preguntaron y no quiero que se vaya esa pregunta. ¿Cómo lográs que una cerveza tenga ese nivel tan bajo de alcohol? bueno, hay dos métodos que se utilizan, restricción y eliminación. ¿Mm? Ajá, Restricción viene por el lado de que producís menos alcohol por alguna forma, ¿no? Y eliminación es que vos sacás el alcohol, digamos. Básicamente, esos son los dos métodos que se utilizan, ¿no? Obviamente los métodos de restricción son más compatibles con la industria craft. Los de, digamos, absorción, eliminación son bastante complejos, pero requieren tecnología importante, que una industria pequeña no está en condiciones de realmente hacerlo, ¿no? Ahora, hay varias tecnologías que se utilizan. Primero son procesos térmicos. Procesos térmicos implican evaporación y destilación al vacío. Digamos, al vacío se favorece el proceso, digamos, es más sencillo, no hay que elevar tanto la temperatura. Después tenemos uno que se llama Spinning Cone Vacuum Column, que es una columna de cono giratorio, también es un método de extracción. Son cosas complejas desde el punto de vista de ingeniería, pero aparte no claro. accesibles también para la industria craft. Después tenés un método de extracción que se puede utilizar dióxido de carbono en un estado que se llama supercrítico, que también funciona en esas condiciones como solvente. Entonces puede extraer, digamos, el alcohol.
también extracción por zeolitos, porque es por absorción, algunos materiales que pueden absorber el alcohol, digamos. Y después algo más común y más compatible con la industria cervecera son las membranas, por ejemplo, lo que llaman nanofiltración, ósmosis reversa, que muchos cerveceros lo usan, por ejemplo, para tratar agua, destilación Mira, osmótica también, proceso de diálisis, preevaporación. Y por último, quizás los más compatibles con los métodos de la industria craft claro, son los métodos biológicos, ¿no? Que de alguna forma controlan la producción la de alcohol, ¿no? temperatura, Ex- con la eh, temperatura. podés, claro, depende del tipo, pero por ejemplo, proceso térmico, digamos, el proceso que yo mencioné antes, el más clásico era el hervor de la cerveza. Vos sabés Mm, que esto parece medio transgresor, ¿no? De hecho, no se usa tanto hoy, ¿no? Pero en muchos casos lo que hacían era, lo que pasa es que el punto de ebullición del alcohol es menor al del agua, ¿no? Entonces vos es 78,6 grados. Entonces podés levantar la temperatura a 78,6 grados y hacer que, digamos, desprenda el alcohol, ¿no? Bajar los niveles de alcohol de esa forma, ¿no? Ahora, eh, esa tecnología normalmente trae pérdida de volátiles, digamos, porque vos no solo estás perdiendo alcoholes, sino que estás claro. perdiendo compuestos volátiles. Después vos mantenés la malta, el amargor, esas características las mantenés, pero también si te pasás producís exceso de furfurales, digamos que no son muy positivos. Y hoy en día esa tecnología, quizás de levantar un poco la temperatura, se combina con una destilación al vacío, digamos. Al vacío vos podés aumentar la temperatura menos, digamos, ¿no? Entonces vos podés trabajar a menores temperaturas no dañando tanto al producto, ¿no? Pero igual, la destilación al vacío no es una cosa tan sencilla para los microcerveceros. Sí, Dice uno, menos levaduras, el otro, blendeo. vamos por eso, vamos ahora por eso. Yo, viste, cuando levanto el dedo porque te voy a leer lo que te preguntan. Perfecto. O sea que se me pone negra la pantalla, por eso a veces me ves que voy y toco la pantalla. No sé No, por no, qué. está todo bien. Yo te veo perfecto y te escucho perfecto. Bien. Y después tenemos otra que mencioné antes, que el tema de filtración, que es el paso a través de membranas semipermeables, que eso puede ser a través de la propia presión de la cerveza, eso se llama diálisis, o impulsada por presión, que se llama ósmosis inversa. Inversa, lo que se hace es que se separa el alcohol del agua, que son moléculas pequeñas, del resto de los componentes. Se hace una Ajá, separación, es como que se desglosa la cerveza. Y después se ajá, toma el agua y el alcohol y se elimina el alcohol por calentamiento. Entonces vos ahí ya no estás calentando aromáticos ni nada. Y después se vuelve a meter el agua, como se vuelve a reconstituir la cerveza con el agua ya sin alcohol. Esa es el concepto de una de las tecnologías que más se utiliza para este tipo de productos, ¿no? ajá. Pero, pero hasta ahora es medio complicado lo que mencioné para los cerveceros, ¿no? Entonces, quizás lo más apto para cerveceros artesanales es restricción a la formación de etanol o de alcohol, digamos. De alguna forma restringir el proceso de fermentación para producir menos alcohol. Tan sencillo como Ujú, eso, ¿no? Y esto se puede ajá, dar, por ejemplo, como interrupción de la fermentación. Pregun- Posibilidad uno. Ahora, es complicado. perfecto. Y Digamos que sí, yo fermento y digo, bueno, lo voy a cortar cuando tenga, qué sé yo, empiezo con 10 y lo corto cuando pase a 8 grados plato. Pero ajá, es complejo. Aparte, en ese momento ya por el momento, ¿cómo cortás la fermentación? Tenés que pasteurizar el problema, tenés que eliminar la levadura y todo eso lleva un tiempo. Entonces, hasta que hagas eso, por ahí la cerveza siguió fermentando. Después podés ajustar con agua sin dióxido de carbono, digamos, de alguna forma. Pero en general este tipo de cervezas que se producen de esta forma producen cervezas con mucho gusto a malta, digamos, a mosto, ajá. digamos. Si vos, fácilmente un cervecero puede tener idea de esto, empieza una fermentación a 12 grados plato y cuando va por 10 trate de tomar eso como cerveza y se va a ver que es extremadamente dulce, que no es realmente una muy buena idea entre todo, ¿no? Pero, digamos, es una opción, ¿no? La otra es, digamos, de alguna forma también hacer ese proceso, digamos, interrumpirlo, pero hacerlo de una forma muy lenta para poder controlarlo mejor, que eso es fermentaciones a muy bajas temperaturas, se hace contacto con levadura a baja temperatura, eh, prácticamente temperatura de congelamiento. Entonces, se va a Ah, producir una fermentación muy, muy, muy lenta, entonces uno claro, puede cortar mucho más fácil el proceso. Aparte la cerveza está bien fría, digamos, que uno lo puede interrumpir sin problemas. Pero esto generalmente también produce
muchos aldehídos y termina produciendo cervezas con mucho gusto a mosto, digamos, ¿no? Eso no claro. es, tampoco tiene esas desventajas, ¿no? Otra alternativa es, bueno, empezar con una densidad original muy baja, pero ahí uno termina obteniendo agua, digamos, ¿no? Muchos hacen cervezas con bajo alcohol, en este caso no sin alcohol, sino con bajo alcohol, usando los últimos runnings, como le dicen, las últimas etapas de lavado del grano, antes mientras va a la olla. Digamos que hacen dos cervezas de una maceración. Lo Sí, más sí. concentrado va para una cerveza y lo menos Y lo, concentrado, que es al final, digamos, lo fermentan aparte para obtener cervezas de bajo alcohol. Esta es una ajá, estrategia quizás no para producir cerveza sin alcohol, sino para producir cerveza con bajo alcohol, ¿no? Digamos, con bajo. 2%, 2,5%, algo por el estilo, ¿no? Eso puede ser una Sí. alternativa también, ¿no? Después, hay también posibilidad de usar materiales con bajo grado de fermentación, digamos, y quizás una de las técnicas más utilizadas es un mosto con menor grado de fermentación, digamos. ¿Qué significa eso? Un mosto que no se Ajá, pueda fermentar tanto, ¿no? Que esta sí es una de ajá. las técnicas que pueden probar los cerveceros con más éxito, que Bueno, implica que vos cuando en tu proceso de maceración lo manejás de forma tal que generás menor proporción de azúcares fermentables, digamos. Cuando vos en un mosto podés generar 60, 80% de azúcares fermentables, en este caso no fermentás, generás un 10, 15, 20% de azúcares fermentables, no más que eso. ¿Cómo hacer eso? Tenés que modificar las temperaturas de maceración. Por ejemplo, normalmente vos ah, trabajás en la etapa, algunos hacen una maceración simple, digamos, a 63, 65 grados, después hay otros hacen escalonamientos a esa temperatura, después van a 71, hay formas más complejas, pero en este caso trabajás entre 70 y 80 grados directamente, de forma tal que solo favoreces una de las enzimas, que es la alfa-milasa, que te genera realmente, o sea, se inactiva una de las enzimas en maceración, que es la beta-milasa, y de esa forma vos relentilizás toda la conversión de almidón y generás una muy alta proporción de dextrinas, ¿no? ujú. Entonces, ahí generás un mosto con muy bajo grado de atenuación, digamos, atenuación real y atenuación aparente, ¿no? Entonces, vos solo vas a producir alcohol de lo que se puede fermentar. Y eso lo podés controlar, después es mucho más fácil controlar el proceso, porque vos fermentás hasta el final, pero tiene una atenuación mucho más alta. Y otro tema interesante de esta tecnología también es que vos producís gran porcentaje de dextrinas. Porque vos decís, con tanto azúcar la cerveza es dulce. Sí, si vos tenés mucho azúcar pasa a ser dulce. Pero sabes que en la escala de los azúcares producidos a partir de la degradación del almidón, la glucosa, que es el monosacárido más sencillo, es el más dulce. Después viene la maltosa, después viene la maltotriosa. Maltosa son dos azúcares, maltotriosa son dos glucosas, maltotriosa son tres glucosas, y las dextrinas tienen más. Cuanto mayor es el grado de polimerización, mayor cantidad de glucosas, es menor el grado de dulzor que Dulce. tiene. Claro. Entonces, a vos al generar un gran porcentaje de dextrinas, no tenés esa Esa sensación cosa, tan dulce, sí, bien de dulce dulce. Sí. de mosto, ¿no? Esa es una de las estrategias que se pueden utilizar, ¿no? Eh, ¿Hay pero quizás levaduras dentro del mundo fermentis que colaboran en esto, que son recomendadas para esto? ahora, bueno, en teoría esta tecnología se puede utilizar con cualquier levadura, algunas mejor que otras pueden funcionar, pero digamos, porque uno lo que está manejando acá es el mosto, digamos, está generando un perfil de azúcares diferente en el mosto que uno va a fermentar, ¿no? Entonces, Ujú. quizás te puedo decir cuáles no usaría aquellas que Ajá, son diastáticas, aquellas que pueden degradar dextrinas. En nuestro portfolio tenemos dos, que son la B134 y la WB06, la SAF Ale B134 y SAF Ale W06. Esas levaduras degradan dextrinas, por lo tanto, por más que yo genere este mosto con alta cantidad de dextrinas, me las terminan consumiendo y produciendo alcohol. Esas jamás claro. las usaría, pero las otras sí, sin problema, ¿no? Pero hay levaduras específicas que se han desarrollado para generar cervezas con poco alcohol, con características muy diferentes, digamos. Y Ajá, son levaduras que, por ejemplo, tienen, vos sabés que las levaduras comunes de cervecería normalmente fermentan glucosa, el 99% fermenta glucosa, maltosa y maltotriosa. Como dije antes, ujú, glucosa es el monosacárido, el bloque estructural del almidón, digamos, es el azúcar más sencillo. Después tenemos maltosa, que son dos glucosas unidas, y el también puede otro venir del almidón, tres. y maltotriosa son tres, ¿no? Sí, Eso es perfecto.
esos son los azúcares fermentables. Algunas levaduras, como dije, consumen carbohidratos más complejos como que son diastáticas, ¿no? Pero las levaduras cerveceras entonces consumen esos 3 azúcares. Algunas no consumen muy bien la maltotriosa, pero esa es la gran diferencia que hay entre todas. Pero estas levaduras que yo te menciono son maltosa negativas y maltotriosa negativas, digamos, que no consumen ni maltosa y ni maltotriosa. Solo consumen glucosa y monosacáridos. Podrían consumir fructosa, pero es muy baja la cantidad de fructosa que hay en el mosto, ¿no? Entonces, uno puede generar un mosto común, sin problema, y fermentarlo, y esta levadura solo va a consumir la glucosa. Y la glucosa es una pequeña, pequeña parte de los azúcares de un mosto normal de cervecería, porque el azúcar mayoritario es la maltosa, y la glucosa es solo una pequeña parte. Entonces, así uno con esa levadura solo fermenta una parte y llega al alcohol que uno quiere, ¿no? Y en ese aspecto nosotros, bueno, las más utilizadas de estas son Saccharomyces ludwigi, se llaman, es una levadura tipo Saccharomyces, y hay una no Saccharomyces que se llama Saccharomyces ruxi se llama. Son levaduras que son maltosa negativas, digamos, que es... ahora, después está la parte sensorial, que ahí es más complicado, ¿no? Digamos, como dije... Porque ahí se te pierde algo, ¿no? Claro, ahí, digamos, uno, digamos, cumple con un objetivo que es producir poco alcohol, digamos, porque restringe la fermentación a través de solo el ataque a la glucosa, al consumo de la glucosa, ¿no? Pero, de hecho, Ludwig se encuentra en sidra como contaminantes de vinos, es bastante común en bebidas fermentadas. Pero después hay todo un perfil de aromas y sabores que hay que ver si son compatibles o no con la cerveza, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es complejo, claro, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, hoy la industria básicamente ha buscado también algunas cándidas, pero generalmente las que mayor resultados han dado son las Ludwig, ¿no? Ahora, nosotros hemos encontrado dentro del fermente, sí. ¿Y la fructosa también se consume? Sí, fructosa también es un monosacárido, de hecho comparte transportadores con la glucosa, digamos, ingresa a la célula por los mismos transportadores, por lo tanto en general sí, no sé en Saccharomyces cómo funciona bien, pero seguramente sí en Ludwig, ¿no? Ahora, sí, lo consumen, es un monosacárido, pero en cerveza, digamos, es muy baja la concentración de fructosa, ¿no? Ahora, si uno agrega otra fuente de azúcar que tenga fructosa, sí, obviamente los va a consumir, ¿no? ¿Okay? Entonces, nosotros hemos aislado una levadura que se llama una Saccharomyces chevalieri, digamos. Es una cerevisia, pero taxonómicamente también se llama Chevalieri, que es una maltosa negativa, ¿no? Y hemos lanzado recientemente al mercado con fermentes la SAF Brew LA01. ¡Epa! ¿Llegó a Argentina ya? Estamos en procesos de registros, digamos. Bien ahí, bien ahí. Bueno, repetí el nombre, ¿cómo es? ¿Algo Brew? Es SAF Brew. Brew es de ser cerveza, ¿no? LA01. LA01, perfecto. LA es de low alcohol. 01 es versión. Okay. O sea que está totalmente focalizada a lo que estamos hablando. Exacto, totalmente focalizado a lo que estamos hablando. Ahora, los cerveceros ahora me van a entender bien, para que tengan una idea. Un mosto de 6 grados Plato, hicimos obviamente varios experimentos, ¿no? Pero acá tengo justamente unas curvas que estoy viendo ahora que es bueno compartirlo, ¿no? Por ejemplo, Diego Perrota está saliendo, se puso una carita de monstruo por el tema de registro. Sí, los registros en la Argentina no son fáciles, ¿no? Beso, Diego. Dale. Pobre Diego, está sufriendo ahí. Y sí, ya sé. Pero tenemos el 0. Si vos partís de 6 grados Plato. 6 grados Plato, dije, sí. Más o menos 1.024, vos obtenés 0.4% de alcohol. Acordate que solo me fermenta la glucosa, ¿no? La glucosa, sí. Si vos largás con 8 grados Plato, llegás a más o menos 0.55% de alcohol. Estás ahí un poquito arriba, pero estás hablando de 8 grados Plato, ¿no? O sea, es bastante, ¿no? Si fermentás con 10 grados Plato, llegás a 0.75% de alcohol. Y si 15 grados Plato, a 1.2% de alcohol.
Vos, para que tengas una idea, 15 grados plato de densidad original, gravedad original, es compatible con una IPA. Entonces, digamos, una buena IPA, ¿no? Entonces, una Sí, buena sí. IPA por ahí Qué buenos resultados. con 7, 6 y pico, 7% de alcohol, y en este caso está llegando a 1,2% de alcohol, digamos, ¿no? Qué buenos Porque, resultados, por ya, eso te estoy diciendo, qué sí, logro. sí, pero digamos, creo que lo más importante de esto es, digamos, el aspecto sensorial, ¿no? Para que tengas una idea, la Claro. atenuación de esta, normalmente cuando hablas de atenuación aparente en una cerveza, estás hablando en valores que van del 60 y pico al 80 y pico por ciento, las diastáticas van al 90 y pico por ciento porque se consumen todas las dextrinas. Bueno, acá estamos hablando del 13-14% de atenuación nada más, digamos, porque consumen solo esa glucosa, te recuerdo, ¿no? Sí, Repetí el nombre de la levadura, aunque todavía está a punto de salir sí, en Argentina, repetilo. Safbrew LA01. ¿Mm? ¿Ok? Bárbaro, continuemos. Entonces, 10, 13, 14% de atenuación. Después es muy importante, bueno, como dije antes, el consumo es siempre de azúcares y de azúcares simples, solo de glucosa. Inclusive es posible hasta diagramar que uno le puede pasar a los clientes una ecuación que uno para más o menos predeterminar, estimar el grado de alcohol que uno va a obtener, ¿no? Pero normalmente nosotros calculamos que entre 7 y 8 grados plato iniciales se deben utilizar para llegar a 0,5% de alcohol, digamos, máximo, ¿no? Digamos, eso es interesante. Ahora, la parte más interesante de esta levadura, y porque yo obviamente tuve la suerte de probar varios productos con esta levadura, la parte sensorial, lo que a mí me dejó realmente perplejo, ¿no? Porque, digamos, cuando uno consume una cerveza que tiene el 10, 13, 15% de atenuación aparente, es muy poca fermentación, ¿no? Es muy poca fermentación. ¿Qué pasa con todo ese contexto que uno tiene? Uno puede evitar el aroma a mosto. Bueno, he probado versiones realmente increíbles que parece mentira que fueran cervezas sin alcohol, ¿no? Realmente Qué tienen bueno, gusto a qué cerveza. alegría, estás dando Obviamente, claro, alegría, Marcelo, ¿eh? claro, obviamente Hacete uno no, cargo. pues eso también tiene que ver un poco con el manejo del propio cervecero, ¿no? Digamos, Bueno, pero obviamente es hay que. interesante que sepas que hay un elemento para poder hacerlo. Exacto. Y Ah, lo que es muy importante acá también es el balance con otros ingredientes, ¿no? Sobre todo con el lúpulo, ¿no? Porque el lúpulo un poco contrarresta el carácter worty de mosto, o digamos, en ese aspecto hay que trabajarla la receta, no es la tiro y hago magia, ¿no? Entonces, claro, pero, claro, hay que experimentar y ver los exacto. resultados, Pero, claro. por Y ejemplo, seguramente hay lúpulos que van a estar más acoplados o van a tener los aceites esenciales necesarios para que eso exacto, yo probé fluya. IPAs, versiones de IPAs sin alcohol, realmente muy, muy interesantes. Obviamente la ¡Qué cantidad de lúpulo también increíble! ¡Qué balanceaba un poquito increíble! algunos aromas que ¡Qué pueden llegar a bárbaro! ser producidos o pueden estar evidentes por el hecho de que no se fermentó completamente, ¿no? Pero qué interesante hasta jugar, no sé, a lograr el tostado o lograr estas combinaciones de aromas que no solamente dan los lúpulos, ¿no? Sí, O exacto. sea, cómo ir jugando para lograr versiones dentro de. Porque siempre en la cabeza, que no vamos a dar el nombre, estaba aquella conocida cerveza sin alcohol que tomaba mi suegro porque Sí, no podía consumir alcohol y empezaba con L, sí. y era el gusto llano, digamos, no Mm. había opción, Para mí de chico me ¿entendés? daban cerveza sin alcohol, después me di cuenta que Bueno, estaba consumiendo malta, más que eso. claro, por eso, De era, grande lo probé. viste, neutra, viste, una Exacto. cosa, o sea, poder jugar con esto es extraordinario, Acá lo importante es la mano del cervecero, digamos. claro. No es la levadura que hace la cerveza, la levadura es una herramienta. La mano del cervecero para combinar ingredientes es muy importante para este tipo de cervezas, ¿no? Algunas, respecto a la Interesante. parte aromática, producen muy bajo de acetilo, bajos alcoholes superiores. Digamos, en términos, la levadura es POF positiva, que produce fenoles, pero no es evidente cuando uno hace este tipo de cervezas. Digamos, en ese aspecto no se han detectado esos caracteres positivos. Entonces es realmente muy interesante, pero hay un aspecto fundamental, sí, Ese aspecto es fundamental.
me lo vas a decir después del corte. Bueno, Voy a cortar porque se va a cortar se corta, y dale. volvemos con el punto fundamental. No te Volvemos y olvides, de así ahí así. rematamos con el punto fundamental. Exacto, exacto, exacto. Perfecto. Quédate ahí, ¿eh? Voy Bueno, a finalizar y arranco de nuevo. sí. Amor, ¿cuál es el punto fundamental? Bueno, es la estabilidad microbiológica de estos productos, ¿no? Es un punto muy importante a tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque a la larga son productos que tienen muchos carbohidratos residuales, digamos. Uno está Ajá. dejando muchos carbohidratos sin fermentar. O sea que eso es un caldo de cultivo realmente para muchísimas bacterias y levaduras. Y esto tiene dos implicancias. Primero, si uno está declarando un producto que es no alcohólico, porque tiene menos de 0,5%, una pequeña fermentación puede hacer que uno pase esos niveles y que ya la cerveza no sea más Claro, alcohólica, ya te fuiste del límite. pese a Chao. lo que dice la etiqueta. Y eso obviamente Exacto. tiene penalizaciones, ¿no? Entonces, ahí hay un problema importante. Y el otro problema, digamos, ¿por qué se va a fermentar más? Porque puede haber contaminantes que son simplemente levaduras comunes de cerveza que terminen realmente fermentando, Elevando. elevando el alcohol, digamos. O sea, Exacto. eso es común, digamos. Cualquier levadura puede seguir fermentando, ¿no? Ujú. Y después el otro aspecto tiene que ver más que nada con un tema de seguridad, ¿no? Porque puede ser que realmente se dispare una fermentación, que se genere en un recipiente exceso de dióxido de carbono y que empiecen a explotar botellas, latas, y eso sí es bastante peligroso eh, porque digamos, puede haber obviamente personas lastimadas en ese aspecto, ¿no? Sí, Entonces, sí. si uno comercializa este producto fuera de la cervecería, es necesaria una pasteurización. ¿Cuánto pasteurizar? Bueno, digamos, primero, ¿qué es la pasteurización? ¿No? La pasteurización uno habla de unidades de pasteurización y es la muerte, está relacionado con la muerte de los microorganismos cuando aplica una temperatura, ¿no? Digamos, se aplican temperaturas de 60 grados durante un minuto y se determina qué tasa de mortandad hay de los microorganismos. Entonces, digamos, los cerveceros digamos, aplican unidades de pasteurización, que es básicamente temperatura por un tiempo determinado, y las cervezas varían respecto a los grados de pasteurización que necesitan para mantenerse estables, ¿no? Y eso depende de la higiene de la planta, depende del tipo de cerveza, depende de muchos factores, de la estructura de la cerveza, como en este caso. Entonces, esto normalmente, para que tengas una idea, las pasteurizaciones normales en el mercado van de entre 2 y pico, que es un valor muy bajo, a 50, digamos, ¿no? Unidades de pasteurización. Y en este caso se requiere más pasteurización todavía, digamos. Se requieren aproximadamente, muchos recomiendan entre 40 y 60 para cervezas de bajo alcohol, unidades de pasteurización. Para cervezas no alcohólicas, entre 80 y 120 unidades de pasteurización. Esto es más del doble de lo que se usa normalmente. Y nosotros hemos hecho también algunos ensayos para determinar que como mínimo se necesitan 50 unidades de pasteurización. ¿Cómo hicimos estos ensayos realmente? Sí. Yo te hago esta pregunta así. Yo sé que el alcohol de alguna manera protege un producto, ¿no? De alguna manera ayuda a que esté aislado las contaminantes que puede llegar a haber. Si vos le quitas ese alcohol, esa cerveza está Está más como más al desguarnecida. aspecto, Pero aparte, primero una está cerveza como con menos alcohol, desprotegida. claro, está más desguarnecida, digamos, porque el alcohol es una de las barreras que tiene la cerveza para protegerse. Eso, Tiene otras bueno, ahí cosas, está. Ese es uno de los motivos por los cuales eso tiene que ser más alto, eso es la uno de los motivos. pasteurización. Te recuerdo que Claro, las barreras microbiológicas que tiene la cerveza es el propio lúpulo, digamos, hay sustancias claro, antimicrobianas, claro, el claro, pH, los claro. azúcares residuales, que normalmente en cervezas comunes es muy bajo, y el alcohol, digamos. Son esas cuatro cosas realmente que evitan. Y esas azúcares residuales no pueden ser los conductores para que siga fermentando, por Exactamente. Vos ejemplo. acá tenés una Ah, combinación, dos de estos factores no mm, están en niveles normales. Muy bajo alcohol mm, y muchos azúcares residuales. Por eso vos tenés que, mm. digamos, de alguna forma prestarle más atención a esta estabilización, digamos. No son Perfecto. productos compatibles con una no pasteurización, digamos, ¿no?
es lamentablemente Perfecto. necesario por un tema inclusive Claro. de seguridad, De ¿no? cuidado, de Si salud, uno, claro. claro, si uno quiere violar la ley, bueno, allá cada uno haga lo que quiera, ¿no? Después se Sí, pero, tendrá que rendir cuentas, pero ya el tema de salud, digamos, y hay otro claro. tema, ¿no? Si vos informás 0,5% y el producto está más fermentado y tiene 5% de alcohol, por decir, es mucha diferencia, ¿no? Sonaste. Esa Pero persona que tiene problemas, esa persona toma sonaste. 3 cervezas y termina borracho manejando, y bueno, Claro, bueno, obvio, a esa escala, perfecto. digamos, es medio difícil, pero Sí. bueno. Mm. De todas maneras, lo más importante es el aspecto de seguridad, ¿no? Entonces, hoy nosotros hicimos ensayos para determinar cuál era el menor nivel de pasteurización, porque la pasteurización Ajá. también agrede el producto, digamos, vos lo Claro, bueno, calentás, hay muchos entonces, cerveceros que fue una discusión. Vos sabés que hay muchos cerveceros que sí, bueno, ahora con el tema de que hay que enlatar y que hay que embotellar pero cuando estábamos hablando de esos cerveceros que quieren el producto lo más fresco. artesanal posible, fresco, es como que dicen que al pasteurizarlo pierde esa magia. Mirá, tienen razón, pero la pregunta acá del millón es, o sea, Sí. digamos, ¿qué Conviene prioriza dejar uno, esa no? magia y perder todo. Vos, porque si vos no tenés el canal adecuado para comercializar la Claro. cerveza en ese estado puro, Sonaste, es peor, es sonaste. contraproducente. Claro, Entonces, claro, el tema, hay que trabajar en ambos aspectos, ¿no? Que claro, alguna vez lo claro. mencionamos, que es quizás lo que le falta a los mercados latinoamericanos un poquito más, ¿no? Trabajar los canales de distribución de Sí, forma tal que totalmente. los productos lleguen en las mejores condiciones posibles al cliente. Estamos avanzando con la ley de góndolas acá, ¿eh? Sí, sí, lo sé muy bien, estoy al tanto. Ah, Sé que eso puede ser un gran pero impulso. digo, punto y aparte, sí. Paréntesis, continuemos. Pero bueno, pero básicamente Sí, eso es el tema, los temas que quería plantear el día de hoy, ¿no? sí, De pero vuelta, importantísimos, Marce. Hoy nombraste así nomás a la kombucha que la vamos a ver un poco más profundamente y a otras tendencias porque es exacto, fundamental para entenderlo y darnos cuenta, yo creo que el estar atentos o abiertos a estas nuevas tendencias, insisto, es una forma de seguir reinventándonos y generando opciones laborales. exacto, Hoy por hoy uno tiene que, como se adaptaron los chicos en general bastante rápidos, algunos con un poco más de antelación y otros un poco más tardíos, pero con el tema de las latas, por ejemplo, como para seguir adelante en esta ruta y no hay más barriles y vamos para adelante. Bueno, ahora hay que adaptarse también a lo que se viene exacto. y ir Pues son ayornándose. oportunidades, yo creo que son oportunidades Claro, que están acá. claro. Y de vuelta un poco a lo que dije al principio, la innovación no solo va de la mano de productos extraordinarios desde el punto de vista sensorial, aromáticos, transgresores, sino también va con ciertas filosofías, ¿no? En lograr un mundo más sustentable, un mundo más Claro, armónico, bueno, y un montón de cosas, claro, productos más saludables, ¿no? Creo que eso también es muy, muy totalmente. importante, ¿no? Que yo creo que las dos cosas pueden ser compatibles, Exacto, totalmente. Lo que exacto. pasa es que, bueno, a veces uno no tiene ganas de tomarse determinado tiempo, aparte hay que tener en cuenta que hay que invertir, pero esa inversión, como hizo Nusque, está bien, ellos no tenían alternativa porque la situación era no hay luz, Sí. pero bueno, hoy por hoy lo lleva a reducir también un montón de costos y un montón de cosas y a mejorar y a hacer algo mejor, hacer algo mejor, un producto Pero también es lindo increíble. saber que te estás Claro, tomando un producto que, digamos, no tiene huella de carbono, digamos, o es mínima, ¿no? Eso exacto. es muy, muy interesante y creo que cada vez se va a valorar más en el mercado. Bueno, yo te agradezco que me lo hayas escrito para que yo lo busque, porque yo soy retraga y tengo que buscar todo, porque yo realmente no conocía ese término, ¿no? De footprint del CO2, Sí, no lo tenía y ahora ya sé totalmente qué es la huella de carbono gracias a vos. Espera que bueno, acá dijeron algo, Marce, espera. Hay que volver todo retornable, te están todos diciendo que gracias, un lujo, Marcelo, aguante Olivera, qué divino. Bueno, sí, sos un lujo. Marce, tus ciclos son extraordinarios. bueno, Siempre nos sorprendés con algo que nos sirve y que nos bueno, me ayuda a alegro. crecer. Sabés que esto es pura pasión Tremendo. y me Sí, alegra no, no. muchísimo.
Y me encantan tus investigaciones, tu tabla. Yo quisiera ver ese papel con todo lo que hiciste de las calorías. Está todo en la Mortal, computadora. mortal. Decí que tu señora es así. No, Yo no pero sé dónde tuvo los a 3 hijos. No pero bueno. sé. Pero bueno, sinceramente es extraordinario el laburo que siempre te tomas. Así que bueno, feliz de que el lunes que viene retornamos, el lunes que viene que se va a estar celebrando el Día de la Cerveza Artesanal en Argentina y que los dos estilos que van a estar homenajeados, uno de ellos fuiste vos el creador, que es de la Dorada Pampeana, el otro es la IPA Argenta, así que le vamos a dedicar un ratito de este ciclo a contar un poco acerca de esta Dorada Pampeana, Anécdotas de aquellas Marcelo. épocas. Por favor, te lo pido. Bueno, Bueno, te quiero mucho. Nos reencontramos el lunes que viene y seguimos con esta fermentación que tanto bien nos hace para seguir evolucionando en la cerveza artesanal. gracias, Graciela, también te quiero mucho. Saludos a Topi Yo que está por también. ahí. Nos vemos Sí, el está lunes por que viene. acá. Es el que ahora está relajado, ¿viste? Él está tomando la cerveza. Ni Bien, piensa en las calorías, ni piensa. está bien. Te quiero, Marce, amigo. Te Beso. quiero. Chao. Gracias, gracias.